Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hoy tenemos un invitado de super lujo. Realmente para mí es un gusto enorme presentarles a Klaus von Bobeser, quien ha sido presidente de la Barra y además fundador de la firma von Bobeser y Sierra, bueno, un árbitro reconocido nacional e internacionalmente, y además no solo como árbitro, sino como abogado litigante de arbitrajes. Ha participado en más de 200 arbitrajes en el mundo entero, y además pues hoy es el presidente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas ICC. Es además también el presidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje del capítulo mexicano. Entonces, pues como verán, Klaus es todo un experto en arbitraje, además de pues la gran trayectoria que él tiene como abogado litigante de primera, un abogado reconocido, respetado, querido, que para nosotros es un honor que el día de hoy esté para platicar, además de un tema por demás importante, que es la situación actual del arbitraje en el sector energético. Klaus, gracias por estar con nosotros. Klaus von Bobeser, socio fundador de von Bobeser y Sierra, cuenta con más de 40 años de experiencia en solución de controversias. Ha participado como abogado de parte y árbitro en más de 200 procedimientos internacionales conducidos bajo las reglas de la International Chamber of Commerce, el International Center for Dispute Resolution, la London Court of International Arbitration, entre otros. Actualmente es presidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y del capítulo mexicano de la ICC. Ha sido presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, vicepresidente de la International Court of Arbitration de la ICC, copresidente del Arbitration Committee de la International Bar Association y presidente de la Comisión de Arbitraje del capítulo mexicano de la ICC. Asimismo, participa a menudo como experto arbitral y en juicios relacionados con la ley mexicana ante los tribunales de Estados Unidos e Inglaterra. Comprometido con el trabajo pro bono, ha sido una de las voces principales de América Latina en esta materia durante los últimos 30 años y en conjunto con otros 4 abogados redactó los estándares pro bono para el continente americano. Estos estándares sirvieron de base para la Red Pro Bono de México y posteriormente fueron adoptados por la IBA a nivel global. Ha recibido distintos reconocimientos, como el Lifetime Achievement Award de Chambers and Partners por su contribución a la profesión legal, entre muchos otros. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Como les comenté en la presentación, hoy tenemos a un invitado de lujo. Estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a Klaus von Bobeser, que bueno, con su nombre creo es más que suficiente para señalar que se trata de un prominente abogado mexicano, que además ha incursionado, como lo mencionamos, en el arbitraje de una manera impresionante. Es un árbitro reconocido nacional e internacionalmente y queremos tratar con él un tema muy importante, la situación actual del arbitraje en el sector eléctrico. Klaus, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor tenerte en este programa, sobre todo sabiendo pues de toda la trascendencia y la trayectoria que ha tenido tu vida profesional, tanto en la barra como en el litigio y asimismo en el arbitraje. Gracias por cedernos esta parte de tu tiempo y por venir a platicar con nosotros de un tema tan importante como que se está dando en el sector energético. Muchas gracias, gracias Margarita por la invitación. Es un honor realmente que tú me vayas a entrevistar y particularmente un programa de la barra que tanto quiero como expresidente de la misma. Entonces realmente es un orgullo y un honor estar contigo y con tu público.
Muchísimas gracias. Klaus, pues bueno, a fin de optimizar nuestro tiempo y que tienes tantas cosas que platicarnos, que comentarnos, que compartirnos, lo primero que nada te preguntaría, en esta situación que hoy se ha vuelto pues de tanta actualidad, que nos preocupa y nos ocupa tanto, que es el sector energético, no solo en nuestro país, sino en el mundo, yo te preguntaría como árbitro, ¿qué disputas se están viendo hoy en este sector energético? Bueno, desde luego en nuestro país, pero pues por supuesto en el mundo. Sí, muchas gracias, Margarita. Bueno, el sector energético es muy importante en el arbitraje. Yo pienso que más del 50% de las disputas que se dan en el mundo, no solo en México, sino en el mundo, se dan en el sector energético y también el sector de construcción y de infraestructura. Pero el energético es muy, muy importante. Es una área en todo el mundo, ha generado muchísimas disputas. Bueno, concretamente, en el caso de México, lo que hemos visto es que con la actual administración, en la que se está tratando de beneficiar o de fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y el actual gobierno tiene como política tratar de evitar que el sector privado participe en este sector. Hubo una apertura energética, como todos sabemos, durante la presidencia anterior, donde hubo reformas constitucionales y legales muy, muy importantes que abrieron la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en el sector tanto eléctrico, pero también de hidrocarburos, en forma muy importante. Hay inversiones importantes en postpetroleros, también en la parte de comercialización de gasolinas, de diésel, en la que los particulares entraron en forma muy importante como importadores, sobre todo de gasolina y de diésel, y también gasolinerías, cadenas de gasolinerías extranjeras que invirtieron en el sector, pero también obviamente inversión privada mexicana importante. Y ciertamente en la parte eléctrica, muy particularmente en la energía fotovoltaica y eólica, que son pues energías limpias, más baratas que las energías que derivan del petróleo y del gas natural. Y entonces, y pues han hecho inversiones muy, muy, muy importantes, y sobre todo de empresas extranjeras, particularmente de empresas de Norteamérica, Estados Unidos y de Canadá, pero también muchas inversiones de muchas empresas europeas, también empresas asiáticas, y realmente estamos hablando de centenas de miles de millones de dólares que se invirtieron en el sector. Y ahora con las políticas del gobierno, pues no pasó la reforma constitucional que planteaba el Ejecutivo Federal. Yo digo que afortunadamente, porque sí, pero de por sí el gobierno pues ha sido, o sea, son áreas muy reguladas, porque evidentemente por la peligrosidad y por el sector tan importante, el sector energético en todo el mundo, está regulado por las consecuencias que tiene el medio ambiente, por la peligrosidad, y también porque muchas veces son monopolios que tienen que estar regulados. Entonces hay tarifas máximas que fija la CRE, por ejemplo, en el sector de tanto hidrocarburos como también en las energías de fotovoltaicas, eólicas. Entonces hay tarifas máximas y está altamente regulado, hay muchos permisos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el gobierno, si bien las empresas, el marco jurídico les permitió hacer estas inversiones, las mismas están siendo afectadas en la medida que no se obtienen los permisos, o no se pueden renovar los permisos, o no se dan las autorizaciones de los precios máximos,
Entonces, es un requisito esencial para poder operar en estos sectores. Entonces, sí está habiendo, esto ha generado disputas. Obviamente, los tribunales mexicanos, pues todos los amparos que han presentado en contra de las medidas ilegales, y pues muchos de esos amparos hoy por hoy están pendientes. Pero en materia de arbitraje, pues hay dos tipos de disputas. Por una parte son las disputas comerciales que se dan de contratos entre particulares, donde se incluyen cláusulas compromisorias y donde hay arbitrajes entre empresas particulares, muchísimas, porque pues como las empresas no pueden arrancar y entonces hay inversiones muy importantes que se realizaron, entonces pues, los financieros tratan de recuperar su dinero, pero pues las empresas que tenían un valor importantísimo ahora valen cero, porque pues tienen una inversión de un parque eólico fotovoltaico donde se compraron terrenos, se compraron las celdas fotovoltaicas o las turbinas para las empresas eólicas y bueno, toda la infraestructura, o sea, es realmente impresionante. Son inversiones muy, 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 muy importantes, también, por supuesto, que empresas mexicanas. Entonces, esas disputas, y también hay disputas de contratos con la propia Comisión Federal de Electricidad o con Pemex, donde ahí sí también se incluyen cláusulas compromisorias de arbitraje comercial. Son disputas, digamos, en el ámbito del arbitraje comercial. Pero luego hay también, México ha suscrito muchísimos tratados de protección a la inversión, tratados de libre comercio, que todos estos tratados, México es probablemente de los países con más tratados en el mundo, porque estamos vinculados hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, obviamente hacia Norteamérica, con el TEMEC, con Europa, hay tratados de protección a la inversión con muchísimos países de Europa, de Asia. Entonces, México está es un país muy abierto al comercio mundial. Y entonces todos esos tratados prevén la protección de los inversionistas que han realizado inversiones en México, tanto de protección de expropiación indirecta como también de trato injusto y inequitativo. Y entonces, obviamente ahí vienen demandas y bueno, más adelante explicaré en detalle, pero y ahí son actos, en contraposición de lo que hablo del arbitraje comercial, aquí el arbitraje inversión, lo que se va a resolver por los tribunales arbitrales son actos de gobierno, son actos del propio Estado mexicano que el inversionista se siente afectado y son demandas en contra del Estado mexicano que tendrá que pues defenderse en el arbitraje de inversión pero en fin, de estos detalles hablaré un poco más adelante. Simplemente quería hacer una descripción en general de cuáles son las disputas que se están dando. Sí, lo cierto es que, bueno, el medio ambiente y el derecho ambiental es un derecho pues, relativamente joven. Cobramos conciencia realmente de lo que estaba pasando en el planeta hace relativamente poco tiempo y, bueno, todo esto se ha ido estructurando desde el punto de vista normativo también hace poco tiempo. Afortunadamente, México ha firmado todos estos tratados internacionales que de alguna manera pues van en pro de cuidar pues a nuestro planeta, que les vamos a heredar a las futuras generaciones y pues la idea es un ambiente sano, un lugar en el que puedan vivir, porque no tenemos a dónde mudarnos, al menos hasta ahorita no hay esa posibilidad. Pero de lo que tú nos has explicado muy claramente, Klaus, entiendo que hay dos tipos de disputas, unas que se dan en el arbitraje entre particulares. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque esto se abrió a partir de la reforma constitucional relativamente reciente del sexenio pasado en la participación de los particulares en este tipo de energías. Y por otro lado están los arbitrajes en los que participa el Estado mexicano, donde los inversionistas con el Telecán pueden en un momento dado pues defender su inversión. A mí me gustaría que nos platicaras primero
¿qué tipo o qué específicamente, cuáles son las disputas en las empresas del sector privado? Mira, las disputas en el sector privado son básicamente disputas que se están dando en el arbitraje comercial, como mencionaba, y simplemente para darte una idea del número de disputas, y ahorita vamos a hablar qué tipo, cuáles son, pero simplemente cómo han incrementado. México en el año 2000, en la Cámara Nacional de Comercio, que es la institución que mayor número de arbitrajes administra en todo el mundo. Entonces, México, en el año del 2020, estamos en el lugar número 10 de, pues, más o menos 180 países que participan activamente en disputas comerciales a nivel mundial. El 10 ya era un lugar muy importante, pero para el 2021, que es la estadística que ya salió del año pasado, saltamos al número 5. Y entonces, quiere decir que, pero tampoco somos una economía tan grande. Estados Unidos es, digamos, el país con mayor número de disputas en el mundo, porque es un país enorme, con una economía muy, muy fuerte y con empresas, decenas, centenas de miles de empresas que operan internacionalmente en el comercio internacional. México, pues, tiene una economía bastante más pequeña que los Estados Unidos, entonces está en quinto lugar, pero precisamente es por estas disputas en el sector energético. ¿Cuáles son? Pues son, digamos, si hay una empresa que invirtió en el sector fotovoltaico, pues es una empresa que obtuvo seguramente créditos, son inversiones multimillonarias, entonces es una empresa que obtuvo un crédito, tiene un conflicto con el banco, pues porque no puede pagar los intereses y los pagos, digamos, a los que se obligó. Entonces hay disputas, muchas veces hay garantías de las empresas matrices, hay compra de equipo que son todas las celdas fotovoltaicas o las turbinas, en el tema eólico, o sea, la compra de equipo. Hay contratos que se celebraron con empresas que le dan mantenimiento a estas plantas. Y entonces ahí pues no se hacen los pagos porque está parada la planta. Hay créditos en México con la FINSA, hay muchos financiamientos con bancos mexicanos, con bancos extranjeros. Hay accionistas que tenían obligaciones de hacer aportaciones de capital y pues ya no las realizan, entonces entonces hay una serie de pleitos entre particulares derivados que si estas empresas estuvieran funcionando, estuvieran generando, entonces hay este tipo de disputas entre particulares derivadas. Obviamente todas esas disputas tienen su origen en que estas empresas pues ya no pueden operar. Entonces, pero sí hay obligaciones y todo el mundo trata de cobrar y de tener la menor afectación posible. Entonces, sí, desde luego, es catastrófico porque finalmente se están poniendo en peligro fuentes de trabajo muy importantes. Por supuesto, eso es terrible. O sea, todas las fuentes de trabajo que se podrían crear, evidentemente, pues se pierden los empleos, evidentemente, supongo también en la parte laboral, yo ahí no estoy tan metido, pero también hay disputas laborales, obviamente. En fin, hay muchos afectados. Y bueno, por eso, ¿quién mejor que tú como un árbitro de tanta experiencia, con más de 200 arbitrajes en tu haber, nacionales e internacionales, y la mayoría internacionales, desde luego para decirnos en estas disputas de carácter privado, pues todo lo que puede generarse a través
pues de no echar a andar una empresa de esta naturaleza, pues que tiene una inversión enorme y que bueno, el incumplimiento de todas estas obligaciones pues va a originar una serie de disputas que bien pueden ser resueltas a través de los litigios ante los tribunales o, como tú bien dices, cuando se establece la cláusula arbitral, pues a través del arbitraje privado, en el que tú tienes una gran experiencia tanto como árbitro como abogado de litigios arbitrales, que también bueno, ha sido enorme. Además deben saber que Klaus es hoy el presidente de ICC, de la Cámara de Comercio de Francia, de París. Es un arbitraje muy reconocido, un tribunal arbitral muy reconocido que administra arbitrajes en todo el mundo. Pero también Klaus es actualmente el presidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y Correcto. también presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Por eso decimos que estamos de manteles largos, porque tenemos un invitado de súper lujo. Pero Klaus, también hablaste de otro tipo de disputas. Hablaste de aquellas en las que los tratados internacionales, aquí fundamentalmente quizás el Telecán de capítulo 11, si no mal recuerdo, el arbitraje de inversión que se maneja entre los inversionistas y el Estado mexicano. ¿Podrías platicarnos qué tipo de disputas son estas, cómo se dan y por qué se dan en materia energética? Claro, mira, México, de estos tratados como el Telecán, ahora el TEMEC, pero también los acuerdos de protección de inversión prevén el arbitraje cuando el Estado realiza actos que es de expropiación indirecta o también actos, hay un principio del tratamiento justo y equitativo. Entonces, cuando este trato no se da, o sea, hay un trato injusto e inequitativo, hay la posibilidad de presentar un reclamo en contra del Estado mexicano por los inversionistas afectados. Y ahí tenemos ejemplos en el sector energético muy importantes, tanto en Latinoamérica como en África, en Europa del Este. Pero digamos, para no irnos tan lejos, hoy en España, en la reforma a la ley eléctrica española, pues generó arbitrajes, más de 100 arbitrajes en contra de España. La gran mayoría de los arbitrajes los ha perdido España, con consecuencias de pagos de miles y miles de millones de dólares para España por inversionistas precisamente, sobre todo en el sector fotovoltaico, donde hubo inversiones muy importantes de empresas, sobre todo europeas, pero también de los Estados Unidos, muchas empresas alemanas, italianas, en fin, de muchas partes del mundo. Y pues bueno, de esas condenas España tendrá que pagarlas. En Latinoamérica tenemos el caso, por ejemplo, de Ecuador. Ecuador, en el sector de hidrocarburos, impuso un impuesto del 99% a las empresas petroleras extranjeras. O sea, es totalmente expropiatorio, porque es un impuesto del 99%. El 1% de utilidad no justifica inversiones multimillonarias para operar un pozo petrolero. Y entonces ahí el gobierno de Correa, incluso denunció el tratado del CIADI, ya el nuevo gobierno volvió a celebrar el contrato, volvió a firmar el contrato con el CIADI, la Convención de Washington, para entrar al CIADI. Y obviamente Ecuador está pagando esos laudos multimillonarios. A mí me tocó presidir una expropiación de una empresa petrolera en la que yo fui presidente del tribunal y se condenó, no recuerdo, es público, no recuerdan, más de 800 millones de dólares de un solo caso, pero hubo muchísimos. Caso de Argentina, yo también presidí la expropiación de Repsol, fue un reclamo de 10 mil millones de dólares. Finalmente se transigió la disputa en 5 mil millones de dólares, porque la empresa consideró que, bueno, litigar durante muchos litigios tardan muchos años y luego ejecutar los laudos tampoco no es sencillo, pero es lo que México va a enfrentar
desafortunadamente. Y bueno, obviamente en el arbitraje de inversión, esos apenas están iniciando porque las empresas están esperando qué pasa si los amparos que han presentado todas las empresas se han amparado en los actos de la CRE del SENACE o de diferentes autoridades que no han cumplido con sus obligaciones de conceder permisos, autorizaciones en el sector, pues si los amparos se ganan y el Estado cumple, pues entonces probablemente vendrá una demanda de los daños generados durante un periodo corto, pero si toda la expropiación se pierde la inversión completa, entonces no solo es la inversión, sino son las utilidades que se esperaban hacia el futuro. Entonces son los daños y los perjuicios. Entonces, si es una concesión de 20 años, se hacen, hay economistas, peritos que hacen peritajes sobre, y obviamente peritajes pues el Estado los puede, en parte del procedimiento arbitral es efectivamente presentar peritajes alternos o atacar la validez de los peritajes, pero finalmente los peritajes, pues muchas van a ser, repito, cantidades multimillonarias, y esas finalmente algún día México tendrá que pagarlas, y si no las paga, pues eso se pone en la lista negra a México y ya no recibirá inversión extranjera en el futuro. Entonces, desgraciadamente, seguramente nos tocará pagar a nosotros y a nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, es una cosa, una trascendencia muy, muy importante. Eso es terrible porque, bueno, primero estamos viendo las disputas entre particulares por el incumplimiento de obligaciones, de no poder echar a andar las plantas o de impedir que éstas continúen. Entonces ahí tenemos un problema privado muy, muy fuerte. Pero el inversionista extranjero, por el Tratado de Libre Comercio, tiene la posibilidad, podríamos decir, de rescatar su inversión a través del arbitraje de inversión, y luego el pagano va a ser pues el Estado mexicano y en consecuencia pues los impuestos de los mexicanos. Sí, así es. Todos vamos a pagar con nuestros impuestos porque el gobierno no genera muchos recursos, finalmente genera impuestos, pero básicamente es de los impuestos que saldrá el pago algún día. Y esto no será en el sexenio, porque los arbitrajes de inversión tienden a durar varios años. O sea, son arbitrajes que normalmente es un promedio de 2 a 3, 4 años. Entonces, esos arbitrajes se terminarán sin duda alguna ya en el próximo sexenio, quien llegue al gobierno, y ya veremos, y si no paga, pues y también, obviamente, estos son conforme al CIADI, o sea, la Comisión de Washington, o también si son arbitrajes conforme a alguna otra institución también que previstas en los tratados de inversión o de protección a la inversión o de libre comercio, esas indemnizaciones pues se tendrán que esos laudos hacen las veces de sentencia, o sea, tienen el mismo carácter de una sentencia nacional. O sea, se pueden ejecutar contra bienes del Estado mexicano en el extranjero, se pueden embargar cuentas de Pemex en Nueva York, en fin, se pueden embargar barcos mexicanos, o sea, y eso lo hemos visto ya en otros países del mundo, ¿no? Sí, la repercusión entonces es enorme, económica y de todo tipo. ¿Habría algún otro tipo de repercusión además de la económica, Klaus? Mira, sí, hay repercusiones muy graves. Por ejemplo, el sector automotriz, todas las empresas armadoras, principalmente las alemanas, pero también otras que operan en el país, han dicho que si no pueden producir con energías limpias, tienen que cerrar sus fábricas. ¿Por qué? Porque conforme a sus propias políticas de ESG, ya no pueden seguir manufacturando bienes en México. Entonces va a haber empresas, ya hay empresas hoy que han dejado de invertir, de planes que tenían para invertir, porque si no pueden consumir energía limpia, no pueden producir coches. Y hablo de empresas del tamaño de Volkswagen, BMW, que es público, es público, han dicho, si no pueden, entonces también el costo de la energía.
La repercusión es enorme. Enorme. Bueno, híjole, tendríamos para hacerte tantas preguntas, Klaus. Estamos casi a 2 minutos de terminar el programa. Yo quisiera rápidamente que me dijeras qué se puede hacer para evitar estas disputas, para irnos al mensaje final de inmediato. Es súper fácil. El gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones que el Estado mexicano asumió en los tratados internacionales, incluso el TEMEC firmado por el actual gobierno y ratificado por el Senado actual. Entonces, me parece que es cumplir absolutamente con las obligaciones que se han asumido y cumplir con las entidades reguladoras, cumplir con su obligación de dar los permisos que son obligaciones que tienen conforme a la ley actual, vigente, es cumplir y ya con eso se resuelve el problema. Realmente no es algo muy difícil de lograr. Es voluntad política. Es correcto. Ay, Klaus, de veras el tiempo se nos va volando y bueno, hay tantas preguntas en el tintero, sobre todo de un tema tan interesante, pues sobre todo de tanta preocupación por todas estas repercusiones que nos acabas de comentar que pueden traer desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, pero bien, desafortunadamente el tiempo siempre nos gana y yo solamente tengo que agradecerte que hayas aceptado compartir con nosotros todas estas preocupaciones, sobre todo esta gran experiencia que tú tienes como abogado, como árbitro en este sector tan importante del desarrollo de la humanidad y que nos digas pues todas las preocupaciones y todas las repercusiones que esto puede generar y además que nos das una gran solución para que en un momento dado pueda ponérsele alto a este problema que se avecina y que es gigantesco. Klaus, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿podrías mandar un mensaje a nuestro público? Claro, tal como tú decías, Margarita, es el único planeta que tenemos. En el mundo hay dos grandes problemas, la desigualdad y el medio ambiente. Si no cuidamos el medio ambiente, la vida en este mundo ya no va a ser viable. Tenemos que mantener el calentamiento global en 1.5 grados máximo, de lo contrario, la vida en este planeta ya no va a ser posible, es terrible. Entonces estamos hablando de nuestra existencia. Entonces yo creo que no fomentar el desarrollo de energías limpias, más baratas y más amables a nuestro ambiente es realmente un suicidio colectivo de todos los mexicanos y una afectación a nuestro planeta muy importante. Por eso yo sí exhortaría a todos los que están estudiando este mensaje que todos luchemos para que estas energías limpias se sigan promoviendo y se sigan utilizando en nuestro país. Muchas gracias. Gracias por la invitación y muy honrado haber estado contigo, Margarita, en este programa. Al contrario, Klaus, el honor fue para nosotros escucharte y sobre todo, bueno, poner en la mesa de debate todas estas grandes preocupaciones. Gracias por todo, Klaus. Gracias. Muy amable. Klaus, pues no nos queda más que agradecerte por todo lo que nos has comentado el día de hoy en un tema por demás importante, por demás preocupante, pero que al mismo tiempo creo nos prende los focos rojos de lo que debemos hacer como ciudadanos, de que lo que las autoridades deben hacer como autoridades para tomar decisiones que tengan como consecuencia el hecho de que nuestro país pueda utilizar energías limpias, energías que nos conduzcan a la preservación del medio ambiente, que es el que les vamos a heredar a las generaciones venideras. Por esta razón, me parece importantísimo saber qué tipo de problemas se están presentando en este campo tan novedoso, pero a la vez tan actual, tan importante y tan preocupante, que eso es lo que más debemos tomar en consideración para efectos de tener un ambiente sano, no solo en nuestro país, en el mundo.
Muchísimas gracias, Klaus. Yo creo que ha sido un programa por demás interesante. Gracias por compartirnos tu experiencia como árbitro privado y como árbitro de arbitrajes del sector inversión que se dan entre particulares y el Estado mexicano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias. Gracias por haber estado una vez más en su programa Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Los invitamos a participar en el siguiente programa.